Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo de compartir la palabra de Dios, desde acá, desde la iglesia Volver a Vivir en Jesús, en San Antonio de Chile, hasta donde llegue la señal. Quienes se conecten en este día, compartiendo bendición de lo alto, que estamos seguros que Dios, a través de su Espíritu Santo, usa los labios de aquellos que confían en su nombre. Vamos a orar para comenzar con la predicación de esta hora. Eterno Dios y buen Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por el gran privilegio que me das de poder compartir tu palabra, que me has escogido desde el vientre de mi madre, Señor bendito, para este maravilloso ejercicio de poder abrir las Escrituras, de poder interpretarlas a la luz de tu Espíritu Santo y a la luz de tu presencia, Señor. Venimos confiadamente ante ti, sabiendo de que tú conoces las sazones, los tiempos y nuestras vidas, nuestros corazones. Así que nos presentamos delante de ti, sabiendo que esta palabra, Señor, que traes, producirá en nosotros avivamiento, sanidad, producirá en nosotros, Señor, lo que tú quieres que produzca. En esta hora, bajo tu bendición, encomiendo este tiempo y mi vida y la vida de los que escuchan. Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga, hermana María, por conectarte con nosotros. Al igual que quienes van a recibir esta predicación diferida, les invito en forma responsable, sabiendo de que muchos necesitan escuchar la palabra y en nuestra manera de compartir. En sus teléfonos siempre está esa posibilidad, ¿cierto? Aprieten para que a sus vínculos, a sus amistades les llegue esta predicación o quienes tengan otros la opción de poder escucharla. La palabra de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, basado en dos capítulos. Capítulo 24 y 25 de Mateo, conocido especialmente aquellos que estudian escatología, muy citado por todos los que predican los últimos tiempos. Para nosotros es importante poder citar esto porque tiene más relevancia que cualquier otro texto, ya que son las palabras de Jesucristo. Está por encima de cualquier interpretación o de cualquier maestro, ¿cierto?, que hable, aún inclusive de los escritos apostólicos, pues Jesucristo es maestro de maestros. Así que vamos a citar su palabra y vamos a hablar de la predicación hoy día que tiene por título El Señor viene ya. Voy a leer algunos versículos que sirven como base de introducción para hablar hoy día de tres actitudes que tiene que tener la iglesia frente a la venida de Cristo. Es estar atentos, preparados y trabajando. Y los versículos que voy a leer para ustedes son del 40 al 42 en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, que dice así. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Tengo que decir que uno de los distintivos de la iglesia de Cristo es la expectativa de su segunda venida. Que el cuerpo de Cristo, todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, anhela, tiene la esperanza viva en nuestras predicaciones, en nuestra alma, en nuestro ser interior, el anhelo del amado que viene a buscar a su iglesia, que viene a buscar aquello que le pertenece a Él, que somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Y acerca de esto, hay muchas maneras de poder enfocar estos capítulos que son trascendentales, como les decía al inicio, son importantísimos. Están por encima de todas las demás interpretaciones o pautas que tenemos acerca de tanto la segunda venida de Cristo como de los últimos tiempos y los acontecimientos que vienen, porque son palabras directas del Maestro. Así que, por causa de tiempo, vamos a generalizar un poco, que si nos permite la Escritura, porque tenemos para días de estudio acerca de estos dos capítulos, de tres actitudes que tiene que tener la iglesia frente a lo que mencionan estos dos capítulos. Así que verso a verso quiero hablar acerca de lo primero, la primera actitud que me parece que le conviene a la iglesia tener en estos tiempos, y es la actitud de estar alertas, o sea, atentos a los acontecimientos. Desde el versículo 4 del capítulo 24 en adelante, Jesucristo relata lo que voy a leer para usted. Dice así: Respondiendo Jesús les dijo: mirad,
que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quisiera detenerme acá un poco. Voy a leer lo que este capítulo me permite compartir con ustedes. Los acontecimientos hilvanados o alineados, como los presenta el maestro, unos a otros, no necesariamente para quienes estudiamos las Escrituras hablan de una correlación de tiempo ordenado, para poner una línea de tiempo que uno tras otro va a suceder. La característica del escrito bíblico, la inspiración del Espíritu Santo, cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta de que en sí lo más importante es el mensaje general que tiene que ver el fin, la venida de Cristo, y en este caso lo relaciona al versículo 13, la actitud que tiene que tener la iglesia. Yo le puse acá, ¿cierto?, como subtítulo alertas o estar atentos. En esto el versículo 13 mantiene este espíritu y llama la atención de toda la iglesia, especialmente la suya y la mía, que hoy día usted está escuchando esta predicación. Pues dice el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Habla de una permanencia. Se refiere al texto a llamarnos más que prestar atención a todos los acontecimientos que dicen, ¿cierto?, y anuncian el fin, la venida de Cristo a buscar a su iglesia. Se refiere más bien a cuál es la actitud que usted tiene que tener, de perseverar, de ser fiel, de estar hasta el final. No de correr un par de kilómetros y alejarse a un lado. Poco a poco la Escritura va abriendo paso y nos va mostrando cuál es la actitud que usted y yo debemos de tener como hijos de Dios, como representantes del reino de los cielos de la tierra, como parte del rebaño de Cristo aquí en la tierra, como parte de la iglesia. Y la primera de ellas es estar atentos, estar alertas. Es la actitud de decir, el Maestro viene. Más que despreocuparnos o preocuparnos por todas las situaciones que pasan alrededor, usted siga firme, siga fiel sirviendo al Señor. Porque en esa fidelidad hay bendición. Porque no se trata de correr un poco, como le decía, sino llegar hasta el final de la carrera. Aquel que persevere hasta el fin. Es como un paréntesis en todo lo que el Maestro está entregando como enseñanza. Es como una verdad, una riqueza literaria que el Maestro nos entrega. ¿Para qué? Estamos prestando atención a las señales, ¿cierto? A veces nos llama mucho la atención y hablamos, qué sé yo, de los terremotos, de las pestes, de las guerras, y nos dedicamos harto a profundizar en eso y a seguir la línea, ¿cierto? El hilo conductor y no perderlo. Pero el Maestro hace acá como un paréntesis, llamándonos la atención. No perdamos de vista lo importante, porque estos son sucesos. Lo importante es que usted no pierda la salvación. Lo importante es que usted y yo, en usted y en mí, se cumpla el propósito por el cual Cristo vino a morir a la tierra y darnos salvación. Sigo leyendo. Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta? Sigue mencionando los hechos relacionados al final, antes de la venida de Cristo. Por tanto, dice, por cuanto veáis, leo de nuevo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Voy a hacer otro paréntesis acá porque es necesario ir al libro de Daniel, ¿ya? Esto, si alguien está anotando, va a quedar grabado, es importante que después lo pueda revisar. Como les decía, por causa de tiempo, yo solo lo voy a citar y voy a darle el centro de lo que quiere decir el Maestro. Esto usted lo puede buscar en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Ahí está lo que se refiere el Maestro acá en Mateo 23:15. Dice el que le entienda, refiriéndose a la abominación desoladora. Esto hace mención exactamente a lo que es el templo de Jerusalén o a Israel mismo, dando a entender de que ahí se va a profanar el templo y se va a sacrificar a los ídolos, se va a hacer todo lo aborrecible a Dios.
en correlación con los demás estudios que hablan acerca de los últimos tiempos, se dice que ahí se va a instalar el gobierno universal del anticristo, de entre otras cosas que podemos entender, ¿ya? Pero por sobre todo es la profanación del nombre de Dios ahí al centro, en Jerusalén. Sigo, 17 en adelante, lo que menciono sigue siendo parte de una correlación de hechos y situaciones que acontecen en el fin de los tiempos. El que está en la azotea, dice, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cintas y las que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No piense que es un asunto de que los segundos van a ser quitados de los minutos, o el día va a ser más corto en cuanto a hora, en cuanto a tiempo cronos. No, se refiere, si tuviéramos que poner una línea de tiempo imaginaria acá en su pantalla, si Cristo tuviera que venir en un punto final, solamente haciendo un ejemplo para que podamos entenderlo. Amén. Año 2022, se acortan un par de años, y digamos que Dios viene en este año, 2020. A ese tiempo se refiere. Porque el tiempo está en el corazón del Padre. Y Él determinó un tiempo cuando esto había de suceder. Pero el texto dice que se acorta el tiempo antes de lo sucedido. Si no, el texto dice que muchos se perderían. Así nadie se salvaría. Sigo. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y bueno, voy a leer hasta acá. El contexto directo alcanza hasta el versículo 51 de este capítulo, la primera parte de esta predicación. El propósito de la lectura que he compartido con ustedes es llamar a la iglesia, especialmente a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, a estar atentos, no equivocarse, no enredarse en las menudencias, no irse por las ramas. Hay quienes se desgastan y se preparan solo tratando de predecir lo que va a suceder. Hemos caído en errores, ya se lo dije algunas predicaciones atrás. Veníamos en ese famoso ejercicio un poco extraño de ponerle nombre a los años y lo que va a suceder el próximo año. Como que enredándonos en nuestras propias palabras, en nuestras propias doctrinas, en nuestras propias profecías. Pues la palabra de Dios nos señala que más que preocuparnos de las situaciones que están aconteciendo, preocupémonos de estar firmes, de estar alertas, de estar atentos, de estar perseverando, de estar sirviendo, sabiendo y teniendo en cuenta de que cada situación que acontece no es otra cosa que el cumplimiento de lo ya predicho por la palabra de Dios, y que su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, ha hablado a través de los profetas, y hoy le comparto a ustedes los labios del mismo Cristo. Así que no enredarse, más bien estar atentos. Ese es el propósito de la palabra, de saber de que Cristo viene. Cuando esta palabra se comparte, Cristo mismo le está diciendo a sus apóstoles, a quienes lo están escuchando, que es como que hoy día mismo esto va a suceder, ahora. Más bien le dice al final del texto, esto todo va a suceder antes que esta generación termine. Así están todos los escritos. Cada vez que revisamos los apóstoles, la iglesia primitiva vivió cada día como viviendo los últimos tiempos. Y eso es lo que yo quiero compartirle a ustedes en esta hora. Esa es la esencia de la iglesia. Vivir cada día como si fuera el último día. Vivir estos tiempos como si fueran los últimos tiempos. Y tiene mucho sentido porque usted y yo no sabemos cuándo nos vamos de esta tierra. Cuando Dios viene por nuestras vidas. Aunque el mensaje va mucho más allá, tiene que ver con el fin de todas las cosas. Bueno, la iglesia es llamada a vivir cada tiempo como si estuviera por cumplirse. Y hemos vivido tanto sobre la tierra, que como decían nuestros pastores, nuestros antiguos, está todo dado. Está todo dado para que el Maestro venga por nosotros. El Señor viene ya, y quisiera decirle cuántos dicen amén. Cristo viene por su iglesia. Y usted no esté perdiendo su tiempo
Compréndalo, por favor. Déjese de darse vueltas. Deje de dar vueltas por ahí, ir y venir, haciendo planes a tontas y a locas, como si Cristo no viniera nunca. Cristo está por venir a la puerta de su corazón. Cristo viene por su iglesia, amados y amadas hermanas. Lo segundo, la segunda actitud que yo llamo en esta hora que debe tener la iglesia está basada en el capítulo 25. Capítulo 25 en dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. En la misma tónica, Jesucristo sigue entregando enseñanzas acerca de comparar la venida de su reino. Primero la compara con las 10 vírgenes sensatas, las 10 vírgenes, unas sensatas y otras insensatas, y luego la siguiente parábola habla de los talentos. En estos dos casos muestra dos perspectivas y que nos llevan a tener solo una actitud a la que yo le digo en esta hora, y es que la iglesia tiene que estar preparada. Una iglesia preparada, porque el Maestro viene por ella. Una iglesia que tiene que estar lista y ataviada, porque Jesucristo viene a buscarla. Voy a leer para ustedes la primera parábola, que es hermosa, por cierto. Y yo espero que su espíritu, al igual que el mío, salte de gozo y usted sea hallada ahí, entre las vírgenes, ¿cierto? Sabias. Dice así, leo para ustedes. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomarán sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábranos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Aleluya! Jesucristo dice: el reino que viene se compara a 10 vírgenes. La iglesia misma es la esposa. No se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a todos aquellos que hemos conocido de Dios. Por eso esta palabra es para usted. ¿Qué significa velar? ¿Qué significa estar preparado, tener aceite? Significa estar constantemente en oración, atentos a la palabra, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hoy mismo, no solamente estar ahí expectante, sino que apercibido diciendo: sí, Señor, yo soy de esas. Sino ayúdame a ser una mujer o un hombre prudente, que está expectante, que no ha dado por olvidado, que no ha dado por tardanza tu venida, sino que estamos esperando, Señor. El anhelo de nuestra alma. Hay fuego en nuestro interior, se prende un fuego, hay gozo cuando comenzamos a hablar de estos temas. Es decir, Señor, ahí estamos preparados, Señor. Somos esas vírgenes con aceite de sobra, que no se nos va a acabar, sino que estamos esperando tu venida. Nuestras piernas flaquean, los años avanzan, pero aquí estamos, Señor, esperando. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Y yo llamo a la iglesia en esta hora a sacudirse la tontera, a sacudirse la flojera, a sacudirse la pereza. No por el hecho de que no nos estemos congregando, usted no puede relajarse en lo espiritual. Usted tiene que doblegar la oración, usted tiene que leer la palabra, llevar a sus hijos al temor de Dios, hacer de que los demás conozcan de que Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Y no es bueno tenerle por tardanza. El reino de los cielos se parece a aquello. El segundo ejemplo que quiero compartirles es acerca de los talentos, porque es un muy buen ejemplo también, porque el maestro lo da. Pues esto tiene que ver, y leo para usted, no lo voy a decir en mis palabras, mejor lo voy a leer porque no es tan extenso. Dice así del versículo 14 en adelante, el maestro dice de lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Pero cuando llegó también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego soy donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En la parte final de esta segunda enseñanza, quiero comentarle algo que me llama mucho la atención. Y es que lo hace evidente el maestro al separar las aguas, diciendo que en sus siervos hay quienes tienen una actitud de obediencia y hay quienes tienen una actitud de rebeldía y de cobardía a la vez. Porque el ser obediente a Dios es ser buen siervo y cumplir el trabajo. El cobarde, el mal siervo, se deja estar, se relaja, menosprecia los talentos que Dios le ha dado. Iglesia, despierta. Tienes que estar preparada. Tienes que estar ejercitada para tu Señor, el que te llamó. No he sido yo como tu pastor que te ha puesto en un cargo determinado. Ha sido Dios, el Espíritu Santo de Dios, que ha llamado para que tú sirvas en la obra. Y no te estés ahí, no por causa de que la iglesia esté cerrada. No tienes excusa para decir: hoy estoy desocupada. Porque el último punto tiene que ver con esto. Sin embargo, antes de pasar allá, quiero dejar muy en claro que Jesucristo en los 2 casos ha hablado de sabiduría e insensatez. Y es necesario que como iglesia andemos en sabiduría. Seamos no negligentes, sino apercibidos de lo que sucede en los tiempos, observarlos, conocedor de los tiempos. Pero no para enrollarnos, sino para tener la actitud correcta. Y esta actitud correcta es estar atentos y preparados para aquello lo cual Dios nos ha contratado. Lo último que quiero compartir con ustedes en esta hermosa predicación que Dios puso en mi corazón esta hora para entregarles es acerca del trabajo. Versículo 31 al 46, Jesucristo habla acerca de lo siguiente: el juicio a las naciones. Usted podrá decir: bueno, habla de las naciones, no de la iglesia. Pero sí, porque la iglesia tiene que estar atenta y saber qué es. Este mensaje nos deja a nosotros una tremenda enseñanza de lo que hoy día debemos de hacer, qué tipo de trabajo tenemos que ejercitar. Leo para ustedes del versículo 31 en adelante, que dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dice el texto, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me disteis de beber.
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiéndoles el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Encontramos en esta enseñanza simplificada todo lo complejo que es el juicio final de los labios del Maestro. Ha hecho para nosotros todo el panorama en una acción. ¿Qué comportamiento tenemos que tener respecto a toda la necesidad que nos rodea? Podemos hacer teología y empezar a abundar en todo el trabajo correcto que ha hecho la iglesia y en todo el tiempo que ha perdido la iglesia haciendo lo incorrecto. Pero también, aquí no solo se refiere a la iglesia, sino se refiere a las naciones. Del conocimiento que tienen del poder mal invertido y sabiendo de que de las razones de peso es las injusticias, son los abusos. Y todo lo que usted conoce hoy día, que se hace, que serán juzgados. E irán a un lugar donde no era para ellos. Y me llama mucho la atención por cuanto algunos creen, olvidan esto, pensando que el infierno fue hecho para la humanidad, y no es así. El Edén fue hecho para la humanidad, la tierra, para que la heredásemos. Van a ir a un lugar donde no pertenecían. Por ese lugar fue hecho para el diablo, el infierno. Una cárcel eterna para él y los que se rebelaron contra Dios, sus ángeles. Dice sus ángeles. Y ahí irán todos los desobedientes. Iglesia, yo te hablo en esta hora, conforme a la palabra del Señor. ¿De qué estás preocupada? Nosotros como ministerio tuvimos poco más de 3 meses de campaña por el dolor que había en nuestro interior de nuestros compatriotas no tenían para comer. Y sigue habiendo dificultades. No nos hemos quedado tranquilos, seguimos trabajando en forma silenciosa y bajo subterra. Sin embargo, usted no pierda la posibilidad de compartir con los que se pierden. Hoy mismo, para la gloria del Señor, enviamos una ofrenda donde algunos participaron, enviando un sacrificio a Bolivia, donde la palabra se está predicando a través de hermanos. Y es una manera de extender el evangelio. Responsabilizamos a aquellos que le hacemos llegar esta ofrenda, cómo la invierten y cómo la tramitan. Nosotros nos ejercitamos para lo que la palabra de Dios nos dice. Donde hay necesidad, ahí tenemos que estar. Somos pocos, pero eso no se excusa para trabajar. Sin embargo, yo le llamo en esta hora a trabajar por la obra del Señor, a moverse. Cosa que el día de mañana, cuando el Señor diga: tuve hambre y me diste de comer, usted sepa de que ha participado de lo que tiene que hacer. De ir a los necesitados, de no esperar de hacer campaña para estar atento a los que sufren, de seguir en pos, de que sigamos en pie adelante, firmes, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, con los talentos que se nos han dado, con los trabajos que se nos han otorgado, con nuestro llamado por sobre todas las cosas a predicar a las naciones la esperanza de salvación en la persona de Cristo Jesús, con obras, entendiendo que éstas muestran el amor de Dios al mundo, no salvan, pero son el fruto que llevamos en nuestras manos para aquellos que lo necesitan. Y que Dios espera y demandará de nuestras manos como iglesia que lo hayamos hecho correctamente. Porque cada vez que damos una mano al que necesita, cada vez que damos un vestido, un par de zapatos, un alimento a aquel que lo requiere, a Cristo usted lo está vistiendo. Pues la palabra dice: si lo hiciste a los pequeños, a mí me lo hiciste. Esta es la palabra que tenía que entregar esta mañana. Todas estas son características de que el Señor viene pronto.
Yo no llamo a la iglesia a que se siente a esperar la venida de Cristo, sino que la llamo a ponerse en pie, a activar hasta el último día, hasta el último segundo de la venida de Cristo. Nos hallemos haciendo así la voluntad de Dios. No esperando, abanicándonos, sino esperando, sudando para la obra del Señor, trabajando y sirviendo. Y yo llamo a sumar las manos. Esta es una obra que Dios ha levantado para trabajar. Si usted, levántese donde está cómodo, incomode su cuerpo, sus manos, y súmese a las de mi esposa, a las mías, a las de los obreros, que junto a nosotros estamos sirviendo al Señor en tiempos de pandemia. No se quede quieto, sirva a Dios. No sea insensata como las vírgenes insensatas. Sea prudente, guarde aceite. Y esto es tener aceite. Haga las obras del Señor. Ore, vigile, clame, sea obediente. Les bendigo desde este lugar. Quisiera invitarle a orar en esta hora. Donde quiera que esté, yo le invito a cerrar los ojos y podamos orar juntos. Esta palabra en nuestros corazones produzca vida. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias por tu palabra, que es palabra viva, que vivifique en estos tiempos, Señor, de hambruna. Que traiga sanidad, Señor. Primero sobre tu iglesia. Que se incomode tu iglesia, Señor. Que cada uno de nosotros sea activado por tu poder. Tu gracia sea derramada sobre cada familia hoy día representada en esta pequeña audiencia, Señor. O en esta gran audiencia, donde quiera que tú lleves, Señor, la palabra. A tu Espíritu Santo la lleve, Dios. Que seamos movidos a hacer tu voluntad. Temeroso de ti, esperando, expectantes, Señor, de tu venida, Padre, pero trabajando, anhelando, orando, clamando, sirviendo. Dios, te ruego por tu iglesia. Juntamente con ella yo me presento en esta mañana, Señor, rogando de tu gracia poderosa. Esperamos tu venida, Cristo amado. Esperamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Nuestros oídos están, Señor, educados a escuchar tu voz. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo te anhela, Señor. Te anhelamos, Señor. Estamos expectantes a tu venida. Estamos preparados para tu venida, Señor. Ven pronto, Dios, que tu iglesia te anhela, que tu iglesia dice amén. Ven pronto, Señor. Ven a buscar a tu pueblo. Bendecimos tu nombre, Señor. Damos gracias por tu palabra. Bendícete en cada corazón en esta hora. Reciban bendición. Es por Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria y la honra, a quien invocamos en esta hora. Solo en Él hay salvación, en Cristo Jesús. Esperamos su venida porque somos parte de su reino. Él viene pronto. Cristo viene. Nadie lo va a detener esto. Amén. A Él sea la gloria y la honra. Sean muy bendecidos. Reciban bendición de lo alto en esta hora. La paz de Cristo Jesús, el gozo del Espíritu Santo, la bendición llena de amor del Padre